pues estamos aquí para manifestar y transmitir el malestar que desde la plataforma Afectados por la Hipoteca tenemos al decanato del juzgado, porque entendemos que de alguna forma es una injusticia o una irregularidad el hecho de que Eva, después de haber paralizado su desahucio el 28 de junio, no le hayan notificado y no hayan seguido lo que públicamente habían anunciado, ¿no? Y es que el desahucio no se practicaría hasta un mes después. Y bueno, esto no ha sido así. Eva se ha encontrado con que no puede acceder a su casa y lógicamente entendemos que esto es una situación de indefensión y no puede darse. Simplemente hemos venido a acompañar a una persona porque estas personas afectadas están en un momento de mucha vulnerabilidad y necesitan un poco nuestro calor, y como es miembro de la plataforma, pues simplemente lo que hacemos es acompañarla. No se tomen a la policía como que les impide la cosa, no es el caso, que nosotros todo lo contrario. Nosotros venimos, hacemos nuestro trabajo, identificamos o no, protegemos el libre ejercicio de este derecho, porque pueden venir grupos hostiles e impedírselo. En este caso no va a ser, pero a veces sí que ocurre, entonces no se tomen siempre a la policía como el enemigo, como En Bancaja vamos a presentar una queja por el proceso de Eva, que no ha sido arreglo a ley, no ha sido informada. Ella no ha recibido nunca una notificación de Bancaja, del juzgado, porque era una separación y a ella no le llegaban las notificaciones, y eso es lo que vamos a intentar presentar ante Bancaja. ¿Ha habido alguna respuesta por parte de él? No, en principio ha habido cierta resistencia a que entráramos, ¿no? Y bueno, simplemente de forma pacífica queríamos hacer el registro de entrada y nada más. Y bueno, al final nos han atendido, nos han dicho que sí. Además les hemos dicho, somos clientes de la entidad, o sea, no pueden negarnos el acceso a la entidad, y al final nos lo han permitido. Pero bueno, esto es un poco el contraste, ¿no? La subida de salarios que se están dando los directivos, por ejemplo, de Bancaja, ¿no? De Bankia, que sabéis que entre Rodrigo Rato y dos directivos más acaban de subir y supone así como 10 millones de euros, ¿no? Lo que antes eran unas 1.700 millones de pesetas. Y es el contraste de esta barbarie, de estar empujando a las familias a la exclusión social, al no poderse quedar y desarrollarse en dignidad bajo un techo, ¿no? Bajo una mínima protección, y por otro lado los directivos siguen incrementándose de forma bárbara unos salarios que, vamos. Como plataforma Afectados por la Hipoteca recogemos en este escrito nuestra denuncia a el retraso que está habiendo en las solicitudes de los abogados en el turno de oficio, es decir, el derecho a acogerse a una asistencia jurídica gratuita, no para las personas que no tienen medios económicos. Y bueno, de alguna forma está habiendo mucho retraso, y además de alguna forma también está habiendo cierta irregularidad cuando en algún caso a alguna persona afectada se le ha negado su derecho a registrar en el propio juzgado una petición de abogado de oficio, ¿no? Y entendemos que no se le puede negar simplemente el registro de una solicitud, ¿no? En todo caso, ya el órgano correspondiente deberá de resolver y posibilitar que esta persona pueda reclamar, ¿no?, ante esta negación. Pero es que el problema, las irregularidades que están sufriendo personas afectadas con el tema del proceso de ejecución hipotecaria es que no pueden ni acogerse a ese derecho de asistencia jurídica gratuita. Entendemos que tienen que hacer una reflexión y tienen que cambiar de actitud, ¿no? Entendemos que en una situación de crisis se deberían de estar paralizando estos desahucios de estas formas e intentar buscar salidas. En todo caso, la reivindicación fundamental, ¿no?, de la plataforma, que es la dación en el pago. Si hay personas que no pueden hacer frente a su hipoteca, pues porque vienen mucho tiempo ya en situación de desempleo, en fin, que no pueden pagarla, entendemos que
con la entrega de la vivienda, con la entrega de las llaves, se debe de paralizar ya todo lo que es la hipoteca, ¿no? Porque además de encontrarse sin vivienda, las personas se están encontrando con una condena de por vida, ¿no? Con una condena que no pueden asumir ni ahora ni van a poder asumir en un futuro, porque van sumiendo muchos los intereses, las costas del proceso de ejecución hipotecaria, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos lanzando a miles y miles de familias a la exclusión social, ¿no? Y desde la plataforma de afectadas por la hipoteca entendemos que estamos en un estado de derecho y que las administraciones tienen que poner medidas para paralizar esta barbarie, ¿no?